hijos de dominicanos y haitianos, los dos adolescentes de 14 y 15 años cuyos cadáveres fueron encontrados en el tren de aterrizaje de un avión de la línea aérea Avianca en el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá, Colombia, el pasado 7 de enero. Kivens Jaisen, quien cumpliría 15 años el 10 de febrero, es una de las víctimas, hijo del dominicano José Jaisen y José Nadesh Antoine, de nacionalidad haitiana, quien nació en el Batey Los Tocones de San Rafael de Yuma y era el que llevaba en un bolsillo un acta de nacimiento emitida por la Oficialía del Estado Civil de la primera circunscripción de ese municipio de la provincia de la Altagracia. La otra víctima es hijo de una dominicana y un nacional haitiano a quien llaman Felipe. La identificación y ubicación de los padres de los adolescentes se ha conocido por las gestiones de la doctora Lourdes Gómez, médico forense, quien fue constatada por las autoridades del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia para solicitar su colaboración para buscar en la República Dominicana información sobre estas personas desaparecidas y si habían sido reportados 2 menores de sexo masculino de aproximadamente 15 años. Y en otras informaciones, esta vez de salud pública, 7 nuevos casos de cólera han sido notificados el domingo por el Ministerio de Salud Pública a través del Viceministro de Salud Colectiva y su Dirección General de Epidemiología, con lo que se eleva a 43 el número de infectados por este. Los contagios están en los sectores Villa Liberación y Los Solares en el municipio de Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo. Dijo que los nuevos casos de cólera hay 6 dominicanos y un haitiano. Los criollos son 4 hombres y 2 mujeres y el paciente de nacionalidad haitiana es masculino. Los nuevos contagios fueron confirmados mediante análisis correspondiente, según especificó Salud Pública. Y por la cierto, cantidad de... sí. Hablando del cólera, hoy leí que el Ministerio de Salud Pública y el Departamento de Epidemiología habían como decretado que la Sursa, que fue el primer foco con los 2 casos, recuerdan, de una señora y su niña, ambas sobrevivieron al cólera, acababan de regresar de Haití. Bueno, que la Sursa después de 21 días no ha presentado un nuevo caso de cólera. En la Sursa se tomaron muchas medidas en materia del control sanitario, el uso del agua, se hizo trabajo de prevención, comenzó a vacunarse con las vacunas que se le compraron a Corea del Sur allí en la Sursa y en otros barrios, pero ya hoy el Ministerio de Salud Pública y el Departamento de Epidemiología confirmaban que la Sursa podía decretarse libre de cólera después de 21 días sin detectarse un nuevo caso. Ojalá estas labores, sobre todo de prevención y de uso del agua y de otros recursos, se extienda al resto de los barrios del Gran Santo Domingo, del Distrito Nacional, de todo el país, absolutamente de todo el país, para tratar de que no proliferen los casos de cólera en la República Dominicana. Muy bien, y la cantidad de personas que guardan prisión preventiva en las cárceles de nuestro país, santo Dios, cada vez que yo veo ese número. No, es una barbaridad. 59% de la población penitenciaria, o sea que prácticamente que si se tomara la mitad, el 30%, quizás hasta arreglaríamos el problema de la sobrepoblación carcelaria. Claro, totalmente. Es muy probable. Totalmente. Porque no provee la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales. A finales de diciembre de este pasado 2022, el sistema penitenciario cuenta con 25.711 internos, de los cuales 10.401 cumplen condena, un 41%, mientras que 15.310, es decir, un 50%, guardan prisión preventiva, como medida de coerción. Entre los presos preventivos, 1.849 son extranjeros, 23.862 son dominicanos, quienes cumplen la medida de coerción más gravosa contemplada en el acápite del artículo 226 del Código Procesal Penal. Estos niveles están causando mucha preocupación entre juristas, catedráticos, universitarios,
y personas de la sociedad civil piden a los fiscales dejar de hacer uso abusivo y excesivo del tratamiento de la prisión preventiva. Del total de estos internos, 25.050 son hombres, un 97%, y 661 son mujeres, un 2.6%, todos recluidos en 31 centros masculinos, 6 centros femeninos y 4 centros mixtos. De la cantidad de privados de libertad hay 10.156 hombres condenados, 245 mujeres condenadas, mientras que en preventivos hay 14.893 hombres para un 59% y 400. Reiterando que la población carcelaria del país asciende a 25.711 privados de libertad. ¿Qué vamos a hacer con esta situación? ¿Qué es lo que hay que hacer? Trabar todo esto. Yo creo que lo que hay que hacer es dejar que los jueces apliquen bien el código penal, el código procesal, pero sobre todo el código penal, que realmente cuando haya indicios de que la persona se va a sustraer del proceso o va a afectar el proceso de investigación en esa primera etapa del proceso de un caso, que no tenga arraigo familiar, etcétera, que entonces ahí se aplique la prisión preventiva, y en todos aquellos casos donde se pueda implementar otra serie de opciones que hay: presentación periódica, impedimento de salida, prisión domiciliaria, con grillete, que la gente lo pueda asumir, que haya evidencia de que va a ir ante un juez, etcétera. Si esa es la mayoría de las personas que puedan garantizar eso, bueno, pues que se le dé eso, y usted no satura nuestras cárceles y prisiones. Usted tiene como 7 u 8 opciones de medida de coerción para un imputado que no está acusado, está imputado. Acusado y condenado ya después en otro momento del proceso. En el inicio está imputado, y el Ministerio Público tiene que tener el tiempo suficiente para, en un caso que no es complejo, unos 6 meses o algo por el estilo, hacer la investigación. Y si esa persona que usted está investigando, que usted imputó ante un juez, puede estar en su casa, puede incluso seguir trabajando y no meterlo en una cárcel hacinada, etcétera, etcétera, hagámoslo. No es que eso se convierta ahora en un carnaval y por descongestionar la cárcel ahora le demos esas opciones a todo el que no pueda cumplirla. No es que no se lo merezca, es que no pueda cumplirlo. Porque si hay evidencia de que usted tiene peligro de fuga, lo que implica que usted no puede ir ante un juez, bueno, pues entonces usted tiene que ir recluido, o tiene que tener un grillete puesto, o puede estar en su casa, pero no en una prisión. Si usted no tiene arraigo, entonces, ¿qué es lo que pasa en otros países? Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando hay un proceso abierto, la persona sigue normal. Usted sabe lo que representa para un hogar en nuestro país, de un hombre, por ejemplo, que la mujer no trabaja, un hogar pobre, que la mujer no trabaja, que el único salario que llega a esa casa es el de ese señor, que cometió un crimen, un delito, habrá que o no, y se lo cargan a él. Cuando usted lo mete en una prisión, ¿de qué va a vivir esa familia? Usted sabe la carga social que representa esa familia, hijos sin poder ir a la escuela porque la madre tiene que ir a trabajar, los deja solos, etcétera, etcétera. Usted sabe todo lo que acarrea. En otros países, usted imputa a una persona, ahí no está todavía privado de sus derechos. La persona puede trabajar, puede seguir haciendo su vida normal, siempre y cuando cumpla lo que dice el juez. Si usted dice, mire, usted tiene que venir todos los meses, todo el primer martes de cada mes a firmar un libro aquí, usted va y firma el libro y sigue trabajando en su negocio privado o donde fuere, hasta tanto vaya a un juicio de fondo, si lo amerita, y allí usted va a demostrar su inocencia.
pero no hay por qué meterlo en una cárcel esperando a que concluya la investigación para entonces someter la prueba y ver si al final va a juicio de fondo o no. Socialmente tenemos que pagar eso. Eso es una carga económica, mantener a toda esa gente. El 52% de la población carcelaria son presos preventivos. Hay que darle comida, electricidad a esas cárceles. Y si vamos a hablar un poquito más, ver cómo lo podemos regenerar y cómo lo podemos reingresar a la sociedad. Y eso implica, esos son costos para nuestro servicio penitenciario. Ojalá los jueces sigan apegados, ojalá sea en los casos más sonados o en los menos sonados, porque el 52% no son de los casos sonados. Del 52% de los casos sonados, de 100 imputados, de todos los casos de corrupción sometidos ahora, solo 9 están en prisión. Solo 9 de 100 imputados y no están en su casa esos 9 porque los casos se declararon complejos y el juez impuso 18 meses de prisión preventiva. No voy a cuestionar eso. Quizás el juez encontró algo que ameritaba que estuvieran presos. Hablo de Torres Roviú, hablo sobre todo de ese caso de Coral y Coral 5G, incluyendo uno, el más reciente, que fue uno de los imputados de ese caso, que no había acudido a la citación del juez, se había declarado prófugo de la justicia o quizás tiene otro nombre, o en rebeldía, que no se presentaba, y bueno, al final cuando lo apresaron, una persona que usted ha citado que en más de una ocasión, que no ha ido, que no se presenta, que no justifica su ausencia, bueno, tiene riesgo de evadirse del proceso o corre riesgo de contaminar la investigación. Bueno, entonces hay evidencia de que tiene que estar preso para usted garantizar el proceso. Los demás están esperando sus 18 meses. Son 9 de los 100. De los 100 o del resto de los 80 y tantos o de los 91, quienes no han acudido en estos días a la audiencia. ¿Quiénes no han acudido? Todos han acudido. Alexis Medina, sus hermanas, el otro caso, el médico de allá, Freddy Hidalgo, todos han acudido. Nadie se ha sustraído del proceso. Nadie se ha escondido, nadie se ha ido del país. 91 de los 100 imputados en todos los casos de corrupción. Entonces, ¿vale la pena toda esta situación entre el show mediático más el peso económico que tiene haber mantenido 100 personas presas 6 meses, 3 meses, lo que fuere, o 18 meses, como Alexis Medina, como Jean Alain Rodríguez, como otros, cuando pudieron haber estado fuera hace mucho tiempo y haber seguido el proceso? ¿Usted sabe qué representaba eso para el sistema penitenciario del país? Económicamente, mucho dinero. Mucho dinero. Ni hablar de otros casos. Estoy hablando de estos que son los más visibles. Pues nada, ahí está la cifra. Ojalá sea una llamada de atención para que rectifiquemos en ese sentido.